Y claro, este instituto se observa en las providencias que emiten los tribunales es post facto para juzgar los crímenes del nacionalsocialismo, en la jurisprudencia de Nürnberg, donde claramente aparecen referencias y por supuesto condenas con base en este instituto, ya no tan centradas en la mera responsabilidad objetiva. Y otro tanto se observa en los crímenes de guerra juzgados por tribunales británicos, canadienses, australianos, chinos, etcétera. ¿Y qué no decir tiene de los tribunales ad hoc? Empecemos por el Tribunal Internacional para la Yugoslavia. Este caso, el caso de Lalić o Celebici, ¿no?, así llamado pues por el campo de prisioneros del mismo nombre, es uno de los que llama la atención porque aquí se acudió a este instituto con toda claridad y se pergeñaron las exigencias del mismo. En esta filmina está hecha la cita respectiva, concretamente del párrafo 346. Allí están las exigencias según este tribunal con base en el estatuto de la ex Yugoslavia. Y claro, el mismo tribunal en múltiples decisiones, aquí he seleccionado algunas con sus respectivos párrafos, ha desarrollado también la susodicha figura. Igual el tribunal para Ruanda, en los fallos que aquí se mencionan en las filminas, es mencionada esta figura también por la Corte Europea de Derechos Humanos y por supuesto, ya que llegamos a la Corte Penal Internacional, que yo prefiero mejor llamar internacional penal para que ese adjetivo de penal esté en el lugar apropiado, por supuesto, en múltiples referencias en el caso Bemba, en 3 decisiones por lo menos del caso Bemba. Nuestra jurisprudencia se ha ocupado del instituto básicamente, en el caso de la Corte Constitucional, en 2 oportunidades. En la sentencia C-578-2002, que declaró constitucional la Ley 742 de 2002, que incorporó el Estatuto de Roma. Y en la sentencia C-674 del año pasado, cuyo texto apenas conocimos hace unos días, ¿no? Ya sabemos que en Colombia la moda de expedir sentencias a través de comunicados es bien importante, estamos innovando en el mundo también. Aquí con toda claridad se ocupó la Corte del instituto, lo definió, y es importante esta decisión porque la Corte dijo, hombre, Colombia puede perfectamente adoptar su propia normativa que no tiene que reproducir las normativas internacionales. Estamos hablando de una justicia de transición y existen en el derecho interno otras formas de imputación jurídico-penal para condenar a los responsables de los crímenes. Eso es grosso modo lo que dice la Corte Constitucional en esta sentencia, con la cual responde a las críticas de todas esas organizaciones que ya mencionamos y por supuesto de los intervinientes en el debate de constitucionalidad. Pues bien, el caso Bemba, al que ya hemos llegado, es bastante emblemático. Es una decisión que por primera vez en 73 años tal vez adopta un tribunal internacional como este y en cuya virtud se absuelve a una persona. Pero se le absuelve advirtiendo que en este ámbito no pueden imperar formas de responsabilidad objetiva. O sea, la Corte está reivindicando el principio de culpabilidad y está reivindicando el principio del acto.
y está reivindicando el debido proceso. Y hay un debate probatorio muy grande. Gran parte de la sentencia es para introducir debates de tipo probatorio. Y el salvamento de voto, como lo llamaríamos nosotros, el voto disidente que aboga por la condena, hace otro tanto. O sea, el debate aquí fue probatorio de principio a fin. Lo que está claro es que en el caso Bemba no se sentó en su oficina en el Congo a esperar que las tropas hiciesen lo que quisieran. Y él adoptó medidas, como se reconoce expresamente. Bemba hizo convocar un tribunal para juzgar a algunos de esos militares, pues subordinados a su grupo, si los podemos llamar militares. Bemba ofició a la Fiscalía de la Corte Internacional. Bemba acudió a los organismos internacionales pidiendo apoyo y ayuda, etcétera, etcétera. O sea, Bemba hizo lo que dentro del contexto de cosas señala, hizo lo que podía realmente hacer. Pero allí viene el debate, porque los que opinan en sentido contrario dicen que pudo haber hecho otras cosas o que solo las hizo para aparentar que las hacía, y de allí se deriva la responsabilidad. Por eso es que la sentencia de primera instancia termina siendo tildada como una sentencia que acudió a las formas de responsabilidad objetiva. Este instituto entonces enfrenta grandes dificultades. Si pensamos con las categorías propias del derecho penal liberal, pues evidentemente es claro que toda la teoría del concurso de personas en el delito resulta siendo arrasada, resulta siendo menospreciada. Es una figura que desconoce todas las construcciones en este ámbito. ¿Por qué las desconoce? Pues porque no estamos hablando de la responsabilidad directa del superior, ¿cierto?, que da órdenes ilegales, que ordena masacrar, asesinar, etcétera, sino que estamos hablando de una responsabilidad penal indirecta. Y eso ya nos enfrenta pues a muchas dificultades. Naturalmente, cuando se habla de responsabilidad indirecta puede ser que haya omisiones, por supuesto, omisiones atribuibles incluso a título de dolo eventual o de culpa, pero tenemos que ser muy precisos en esta materia para que no pase lo que ya ha sucedido entre nosotros. Y aquí quiero recordar el caso de Mapiripán, cómo se condenó a un general de la República en el caso de Mapiripán solo porque se dijo que había omitido, sin siquiera estudiar los elementos de la estructura del tipo omisivo respectivo para poder afirmar, ¿cierto?, que esa conducta, esas conductas, todos esos crímenes que cometieron los paramilitares allí se le podían atribuir a él, que desde luego ni siquiera las ordenó. A lo sumo hubo alguna omisión de parte de ese general condenado que encajaba en la ley penal militar, pero nunca, creo yo, era legítima y válida esa condena en esos términos. Pues bien, desde el punto de vista criminológico, este instituto, y ya lo hizo el doctor Ramelli muy bien, aparece en el contexto de la criminalidad organizada. Y sobre todo hablamos de lo que Ferrajoli llamaría la criminalidad de los poderes, sobre todo la de índole pública. Y aquí en particular la actividad criminógena de los poderes de tipo político y terrorista. Porque cuando se investigan las guerras contemporáneas, se encuentra que muchas de ellas se visten de un manto humanitario con el pretexto entonces de preservar la hegemonía de las potencias, terminan dejando un reguero de crímenes en el camino que nadie investiga. Y eso es lo que hacen las grandes potencias. Por eso es que no finalmente suscribieron el Tratado de Roma. Y claro, estamos enfrente a crímenes muy graves, crímenes internacionales muy graves. Los bombardeos que se producen hoy en países asiáticos,
indiscriminados, mediante sistemas muy sofisticados, drones, por ejemplo, aviones teledirigidos que asesinan a civiles so pretexto de dar de baja a algún terrorista, son buenos ejemplos de ello, para no avanzar mucho más. En ese contexto, entonces, es cuando la responsabilidad penal del superior aparece como un instrumento para atacar este tipo de fenómenos. Conclusiones. Sin duda, el Instituto de la Responsabilidad Penal del Superior desvertebra las categorías dogmáticas tradicionales en materia del concurso de personas en el delito y en su lugar introduce una figura que se rige por exigencias muy distintas. Por eso esa construcción puede dar al traste con el ideario demoliberal al dar cabida a formas de responsabilidad objetiva, vulnerando los principios que limitan el ejercicio de la actividad punitiva. También la forma como se plasma esta figura en las normativas ya indicadas, nacionales e internacionales, pone en tela de juicio el principio de legalidad, sobre todo en su modalidad de taxatividad, máxime si los que han desarrollado esta figura pretenden ver en esas normas que citamos verdaderos tipos omisivos. Yo no creo que dogmáticamente hablando podamos hablar de la existencia de tipos, son cláusulas generales, violatorias del principio de legalidad. Una cosa es una cláusula general y otra cosa es dogmáticamente hablando un tipo penal como supuesto de hecho de la norma penal completa. Por eso esa asimilación de esas fórmulas a tipos penales que la hacen doctrinantes muy importantes me parece completamente equivocada. Cuando se confronta el modelo colombiano con el internacional, podríamos decir que las exigencias nacionales son más laxas que las internacionales, si se quiere, más garantistas entre comillas, pero ello no garantiza, ¿cierto?, que de cara a la justicia especial para la paz vayan a ser aplicadas con el rigor que todos esperamos. En cualquier caso, esos modelos previstos en el acto legislativo 1 y en la ley estatutaria de la JEP no reproducen exactamente lo que el artículo 6 de la ley 1418-2010 supone. En este contexto, entonces, es rescatable el contenido de la sentencia de segunda instancia en el caso Bemba, que se presta para muchos debates y discusiones, como es obvio, porque ella, en contra de una jurisprudencia internacional mayoritaria y del querer de la Fiscalía de la Corte y de la sentencia en primera instancia, afirma que este instituto no se puede aplicar con base en formas de responsabilidad objetiva, vulnerando el principio de culpabilidad. A mí se me hace entonces que esta sentencia es un avance importante que mucho va a ayudar al debate, máxime si estamos hablando de una justicia internacional penal que se encuentra en un estado pre-becariano, o sea, antes de becaría. Una justicia penal expansionista, una justicia penal que supone un derecho penal del enemigo. El mismo Ginta Jacobs, el máximo teórico contemporáneo del derecho penal del enemigo, lo reconoce, para no ir lejos. Una justicia internacional que tal como opera hoy, o como ha operado hasta ahora, solo ha servido para procesar en los países ricos, porque es que la sede es en Europa, a los dictadores de los países pobres, los más negritos, por supuesto, africanos, muchos de ellos sin las posibilidades de defenderse debidamente. O sea, un tribunal internacional
que a mí me parece un logro importante, desde luego su constitución, pero que tiene que tener otra conformación, porque no es posible que este tribunal no respete los lineamientos de un derecho penal liberal. No es posible que 300 años de evolución del derecho penal se tiren a la borda por cuenta de un tribunal internacional y por cuenta de estos tribunales internacionales cuyos magistrados y funcionarios parecen ser mucho más dados a defender un derecho penal en expansión que a defender un verdadero derecho penal liberal. La decisión del caso Bemba, entonces, de segunda instancia, es un hito jurisprudencial muy importante para aplicar las normativas colombianas. Creo que el debate en la JEP tendrá que tomar como punto de partida esas reflexiones. Naturalmente están los salvamentos de votos también para el debate, como es apenas obvio, pero es que no podemos olvidar lo que dijo la Corte Constitucional. Hay otras formas de imputación nuestras, hay unos principios internos que tienen que ser respetados y nuestro sistema no posibilita la aplicación mecánica del derecho internacional en nuestro ordenamiento. El sistema constitucional, por lo menos el que creemos que existe, no lo permite. Bueno, yo creo que el panorama que queda, este es el escudo de la Corte Internacional Penal, el panorama que queda para el futuro está abierto, la discusión está abierta, apenas estamos empezando a reflexionar sobre estas materias y la JEP tendrá que hacerlo con el rigor y la seriedad que el asunto demanda, so pena de que la JEP termine también cuestionada si es que no aplica por lo menos la normativa interna con el rigor que la misma parece demandar, advirtiendo que la previsión normativa interna para las FARC está llena de resquicios y está llena de vacíos que a mi modo de ver, después de hecho el examen preliminar de las mismas, está casi que redactada para que finalmente no respondan. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Fernando Velázquez Velázquez. Continuamos ahora con la exposición de la doctora Rosas Díaz. Buenos días. Hoy me corresponde exponer uno de los delitos más álgidos dentro de los conflictos armados a nivel internacional y específicamente el caso colombiano. Voy a relacionar el delito de reclutamiento forzado con la Jurisdicción Especial para la Paz. El reclutamiento forzado no es un delito de nueva data en Colombia. Aparece según registros internos y específicamente de la comisión que creó el presidente Juan Manuel Santos para los inicios del proceso de paz durante su primer periodo de gobierno. Esta comisión definió que el inicio el detonante, el origen del conflicto armado colombiano inicia en 1958 y esos son los datos que tiene el sistema penal y el sistema en Colombia de víctimas. Sin embargo, el reclutamiento forzado refleja datos o estadísticas dentro del esquema interno a partir de finales de la década del 90 y se ha ido, digamos, presentando con mayor incidencia a partir del año 2000 en Colombia. El reclutamiento forzado de menores en Colombia es ejecutado por una multiplicidad de actores. Hay que entender que el conflicto en Colombia está definido como un conflicto con multiplicidad de autores y con multiplicidad de conductas contrarias al derecho. Antes de 1991, Colombia tenía más de 20 grupos
guerrilleros que se han ido reintegrando, se han ido reinsertando a la sociedad a través de diferentes procesos de paz y otros han ido desapareciendo. Sin embargo, frente al delito de reclutamiento forzado hay que decir que la guerrilla de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército del Pueblo, creadas en 1964, según registros de la misma organización, se convierte en el principal autor o ejecutor de la conducta de reclutamiento forzado en el país. El reclutamiento forzado frente a esta guerrilla se maneja bajo el esquema de política de la organización y específicamente a partir de la década del 70. Concretamente, en el año 1978, en la sexta conferencia de esa organización. A nivel internacional, Colombia es uno de los mayores, presenta uno de los mayores registros de comisión o ejecución del delito de reclutamiento forzado en el mundo. Está al lado de Afganistán, Irán, Irak, Timor Oriental, Nigeria, el Congo. Y somos el único país en el continente americano que presenta esta victimización. Este hecho, esta conducta presenta el mayor reproche en cuanto las víctimas del delito son los seres más indefensos de la sociedad. Se tiene como fundamento legal tanto el derecho interno, la constitución política, las leyes ordinarias, leyes especiales y el derecho internacional. También tenemos que decir que a diferencia de los 79 estados que a nivel internacional han implementado procedimientos de justicia transicional, somos el único país que tiene el mayor número de implementación tanto de tratados de derecho internacional en materia de derechos humanos, DIH, y somos el primer país que implementa justicia transicional en vigencia de la Corte Penal Internacional. Según la Corte Constitucional y específicamente en una sentencia del año 2004, se establece que el reclutamiento forzado se da de manera voluntaria o de manera violenta. Sin embargo, la misma Corte ha establecido que de acuerdo a la carencia de responsabilidad en materia penal de los menores reclutados, se entiende que cualquier caracterización de esta conducta debe entenderse como violatoria y ejecutada a través de violencia. Los efectos de la comisión del delito son graves. Tiene efectos psicosociales sobre los menores, tiene consecuencias físicas y a nivel educativo. La mayoría de las víctimas presentan bajos grados de educación, fundamentalmente primaria, secundaria, aunque el grueso está dentro del analfabetismo. También hay inversión de valores, porque los niños en el momento en que absorben lo que es bueno o malo, estos niños están ejecutando actos o están asumiendo actos contrarios a lo que se le enseña a los niños que viven en el seno de sus hogares y están ejecutando conductas contrarias a la ley. Uno de los factores y de los efectos también de inclusión dentro del reclutamiento forzado es la drogadicción. Por ejemplo, el ELN utiliza la drogadicción para la inclusión de los niños en sus filas. Los induce al alcoholismo. También hay problemas reproductivos como consecuencia de las violaciones o de la obligación de implementación de sistemas para evitar la reproducción dentro de las filas, ya que se tiene como uno de los mecanismos prohibidos dentro de la misma organización. Antes de 1990, en Colombia, el reclutamiento forzado se manejaba como secuestro agravado, entendido como la privación grave de la libertad de la víctima. Sin embargo, a partir de 1990 en Colombia se da el mayor número de ratificaciones en materia de derechos humanos, DIH y también el fortalecimiento del derecho penal internacional. En Colombia,
A partir del 90 comenzamos con la implementación de las convenciones internacionales, específicamente de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe la conducta, el Pacto Internacional de Derechos Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, que también lo prohíbe, y la implementación específica de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, que origina la inclusión del tipo penal de reclutamiento forzado en nuestro Código Penal. Inicialmente la Convención establece la edad de reclutamiento o establece una edad para la proscripción de reclutamiento y es la inclusión de menores de 15 años dentro de las filas de los diferentes grupos armados. Sin embargo, a través del protocolo del año 89, que también está ratificado por nuestro Estado, se incluye en Colombia como eje normativo los 18 años como la edad para la proscripción del delito. El artículo 162 del Código Penal colombiano vigente establece el reclutamiento forzado como un crimen de guerra, al igual que el artículo 8 del Estatuto de Roma, entendido siempre como la inclusión ilegal de los menores en contexto y en desarrollo del conflicto armado interno. Y el artículo 8 del Estatuto de Roma considera que el delito se comete como parte de un plano político o como parte de la comisión a gran escala de esos crímenes. Dentro del estatuto, la edad o la calificación del delito está en reclutar, alistar a menores de 15 años en las Fuerzas Armadas Nacionales o utilizarlos para participar activamente dentro de las hostilidades. Concretamente en el caso de las FARC, tenemos que decir que en el año 78, a través de la conferencia, de la séptima conferencia de la organización, se establece la obligación de cuotas de reclutamiento forzado para el fortalecimiento de la misma organización, hacer mayor presencia e incluso para el fortalecimiento de la misma organización ante las bajas que éstas tenían. Posteriormente, con la conferencia 7, la séptima conferencia de la guerrilla, se crean ya unos estatutos básicos internos, una normativa para el manejo del reclutamiento. Esto hace parte de la documentación que entregó la Fiscalía General de la Nación en agosto pasado. Dentro de esa normativa se encontró que la guerrilla tenía 5 escuelas de entrenamiento frente al reclutamiento forzado y básicamente adiestraba a 600 menores promedio en un término de 3 meses. El entrenamiento para la inclusión de los menores en las filas una vez eran sacados de sus hogares era de 3 meses y posteriormente eran distribuidos a través de los diferentes frentes y dependiendo del rol al que se le había adjudicado. Para el año 2012, según la Fiscalía General de la Nación, las FARC tenían 3.265 menores reclutados en su poder. Hasta la fecha, Colombia tiene 14 sentencias contra la organización guerrillera, contra los miembros de la organización guerrillera, y no hay ningún tipo de sentencia frente a violencia sexual en menor de 14 años respecto a ese grupo criminal. El informe de la Fiscalía General de la Nación también establece que hay 4.218 casos abiertos, causas abiertas dentro de esa entidad. 5.043 personas procesadas, reconocidas 5.252 víctimas, de las cuales 1.790 son mujeres, 3.300 son hombres, y que las edades más recurrentes de las víctimas al momento de iniciar, al momento de ser incluidas dentro de la organización guerrillera, era de 14 años. Sin embargo, la Fiscalía presenta casos
de víctimas entre los 10 y los 14 años. Concretamente, la Fiscalía dice que el 77% de la labor de investigación se concentra en 10 departamentos, siendo los más afectados Meta y Antioquia. Y también reconoce que el delito, a pesar de la firma del acuerdo de paz con las FARC, no ha disminuido. Otro informe con el que se cuenta, que se presentó en febrero de este año, es el intitulado Una guerra sin edad del Centro Nacional de Memoria Histórica, donde se reconoce que entre 1958 a la firma del acuerdo se reconocen 16.879 víctimas de desplazamiento forzado, teniendo a las FARC como principal autor de la conducta con un 54%, en segundo lugar a las AUC con un 27%, seguidos del ELN y de grupos desmovilizados, entre otros. Sin embargo, las cifras oficiales que siempre se han manejado son las del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En este punto hay que hacer una salvedad. Los registros que presenta esta entidad son básicamente de niños que han sido recuperados o niños que se han reinsertado a través de los diferentes gobiernos, iniciando en julio de 1999. Al momento de la firma del acuerdo, los registros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar establecían que tenían en su poder 6.110 niños. Reconoce a las FARC como el mayor autor de la conducta con 3.663 casos, a las AUC con 1.055, el ELN con 1.008, las BACRIM con 209, el EPL con 35, el ERG con 24, el ERP con 24 y por establecer 92 casos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también insta al Estado a que se unifiquen los registros de víctimas, ya que todas las instituciones que manejan o tienen a su cargo el tema de niños no tienen no presentan un único número, una única cifra frente a la comisión del delito. Todos se basan en los que presenta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Incluso hay registros de 40, 50 menores dentro del Registro Nacional de Víctimas. El Instituto Colombiano reconoce que hay víctimas entre los 9 y los 18 años, sin embargo la Policía Nacional reconoce víctimas a partir de los 5 años. Dentro de la caracterización de las víctimas, el grueso son niños de escasos recursos, sin escolaridad o con acceso a primaria y secundaria. Los más afectados son los grupos étnicos, específicamente los indígenas, con 583 casos, esto referenciado sobre los 6.110 casos que presenta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los afrocolombianos con 397, los mestizos y otros con 5.026 casos. Aunque se reconoce que las mujeres son en menor proporción afectadas frente a los varones, reconoce que hay incidencias o la presencia o la consumación de otros delitos, por ejemplo los delitos sexuales, que sí en mayor medida se presentan frente a las niñas y adolescentes que ingresan al sistema. El proceso de paz con la guerrilla de las FARC inicia en el primer periodo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y dentro de este suscribe un acuerdo final dentro del cual se establece la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, erigido bajo pilares o fundamentos de justicia transicional, entendida esta como conjunto de mecanismos
jurídicos, económicos, administrativos, culturales, sociales que requiere un Estado para realizar una transición en dos dimensiones, ya sea de dictadura a democracia o de guerra a paz. A partir del año 97, la Organización de Naciones Unidas establece que hay libertad frente a la configuración del modelo de justicia transicional que va a implementar cada Estado, porque reconoce que hay diferencias tanto en las causas que originaron esa violencia como en el aspecto cultural y en las necesidades de paz que tiene esa sociedad. Sin embargo, entendiendo que tenemos un conflicto interno con multiplicidad de actores, también se reconoce que la implementación de la justicia transicional va a ser de manera fragmentaria, es decir, frente a quienes han ingresado al esquema de negociación de paz. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición está dentro del Acto Legislativo 01 del año 17 y crea 5 mecanismos o medidas. Primero, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. El segundo, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado. El tercero, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el ingrediente de mayor entidad del sistema. Las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición. La Jurisdicción Especial para la Paz se crea en el artículo 5 del Acto Legislativo 01 del 2017 como un órgano de carácter judicial temporal con autonomía financiera, personería jurídica y con un mandato muy claro. El mandato o la competencia está dada para el conocimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los actos cometidos entre el 1 de diciembre del 2016 hasta la fecha planteada por la Comisión de Verificación Histórica, que es el año 58. Dentro de este esquema, la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá a su cargo de manera preferente conocer cualquier actuación que haya sido cometida dentro y con desarrollo del conflicto armado interno. Una de sus principales funciones es visibilizar a las víctimas y garantizar los derechos a las víctimas, que según la Organización de Naciones Unidas está en la satisfacción al derecho a la verdad, satisfacción al derecho a la justicia, satisfacción al derecho a la reparación y las garantías de no repetición. Ligado al artículo 3 de la Ley 1448 del 2011, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cualquier persona que haya sido a la cual se le hayan dañado o vulnerado sus derechos en materia de derechos humanos o en contexto de derecho internacional humanitario, se entenderá como víctima. Según el parágrafo 2 de ese artículo, los miembros de las organizaciones armadas no serán considerados víctimas salvo los niños reclutados. La aplicación del acuerdo se dará bajo principios de buena fe, confianza legítima, en cuanto la organización guerrillera es la encargada de presentar las listas de los integrantes para que a través de esas listas se haga el filtro y a través de ese filtro se entenderán o se dará traslado a la Jurisdicción Especial para la Paz para que inicie los procedimientos que hayan que hacerse. Hay un hecho importante y es que la implementación del acuerdo de paz suscrito con las FARC se inició a través de un procedimiento abreviado en materia legislativa y también abreviado frente a la revisión de constitucionalidad que revisa la Corte, el denominado Fast Track. Sin embargo, a través de la sentencia C-332 de 2017, que fue
la decisión que modificó el fast track como se venía conociendo. El fast track limitaba a un procedimiento básicamente de 2 meses para leyes ordinarias y creaba una obligación de voto completo del texto sin lugar a decisión en cuanto debía venir ratificado o aprobada esa modificación por el Gobierno Nacional y por la mesa de negociación. A través de esta sentencia, que es una demanda que presentó el actual presidente de la República, se declara inexequible los literales H y J del artículo 1 del Acto Legislativo para la Paz. La Corte considera que el fast track restringe de manera desproporcionada la actividad del Congreso y específicamente la posibilidad que estos tienen de proponer o realizar modificaciones a los textos que se les ponen a consideración. En ese sentido, la Corte declara inexequible estos artículos e inicia un nuevo procedimiento de la implementación de la legislación de paz que presenta el Ejecutivo ante el Congreso. A partir de este momento es posible la implementación de proposiciones por parte de los representantes a la Cámara y de los senadores y el voto y decisión directa, digamos el estudio directo artículo por artículo como se hace normalmente. A través de esta modificación se incluye una proposición para que la violencia sexual en menores de 14 años dejara de hacer parte de la Jurisdicción Especial para la Paz y pasara a la justicia ordinaria, teniendo en cuenta la prevalencia de los derechos de los menores dentro de la jurisdicción y teniendo en cuenta las últimas modificaciones en materia de menores. Sin embargo, al momento de surtirse la revisión por parte de la Corte hace unos meses, esa norma fue declarada inexequible por la Corte y hoy se reintegra nuevamente al procedimiento o a la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. En el año 2016, la Organización de Naciones Unidas presentó su informe anual de seguimiento en materia de derechos humanos sobre el caso colombiano y específicamente presenta una cápita sobre el proceso de paz y el proceso de implementación del acuerdo. Reconoce que el delito de reclutamiento forzado de menores no ha cesado, que sigue presentándose en el país y también insta al Gobierno Nacional que tenga en cuenta ese punto dentro del proceso de negociación con el ELN. También reconoce que el proceso de entrega de los menores fue paulatino y que la entrega de los menores por parte de las FARC fue menor al número que se tenía estimado según los registros que tenía esa organización internacional. Desde la creación de las FARC en 1964 hasta la fecha, se establece la presencia de más de 17.000 casos. Sin embargo, lo que les comentaba anteriormente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través del programa de atención especializado para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado, que se crea en el año 99, tiene 6.110 casos, del cual el 57% pertenecen a las FARC. Naciones Unidas habla de 134 niños entregados dentro del proceso de paz. Sin embargo, el último comunicado de la mesa de conversación habla de 124 casos que son los oficiales, los cuales se condensan en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, entre otros. Este año, en el mes de agosto, la Corte Constitucional declara inexequible el artículo 146 de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, dentro del cual se imposibilitaba a los miembros de esa organización recibir sanciones
o subrogados penales dentro del esquema que se va a manejar. Este delito pasaba a ser de competencia de la jurisdicción penal ordinaria. Sin embargo, a consideración de la Corte, establece que el Congreso no podría establecer sanciones diferentes a las contempladas en el Acto Legislativo 01 del 2017 y que el Congreso carecía de competencia para crear nuevas sanciones distintas a las establecidas dentro del Acto Legislativo, que es de 3 niveles. De los niños entregados por el grupo guerrillero, las edades de reclutamiento están entre los 8 y los 16 años. Y las edades de entrega están entre los 16 y los 22 años. De acuerdo a la Ley 1820 de 2016, que es la ley de amnistía e indulto dentro del procedimiento, dentro del acuerdo de paz, se establece que el tratamiento judicial del reclutamiento forzado será entendido bajo los parámetros del Estatuto de Roma, es decir, la edad de 15 años para abajo. ¿Cuáles serían básicamente los retos de la Jurisdicción Especial para la Paz frente al esquema o la comisión del delito de reclutamiento? Primero, darle prevalencia a los derechos de los menores, investigar, juzgar y sancionar la comisión de los delitos, entendiendo que este es un delito al cual no le cabe amnistía, no le cabe la prescripción y tampoco puede ser beneficiado con indulto. Tiene que implementar y tiene que estudiar los informes que le presenta la unidad de contexto de la Fiscalía General de la Nación, las asociaciones de víctimas, las ONGs, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las alertas tempranas que le presentó el año pasado la Defensoría del Pueblo. También tiene que implementar procedimientos específicos de tratamiento a las víctimas con estándares internacionales, no revictimización, seguridad, dignidad, establecimiento de protocolos especiales porque son menores de edad, garantizarle los derechos o satisfacción a los derechos de las víctimas, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Entiéndase que deben estar o encabezar la lista de priorización en cuanto las víctimas son menores de edad. También debe hacer presencia a nivel nacional y debe tener en cuenta los actos violentos ejercidos contra la población como política de la organización desde su creación. La pregunta es, ¿qué debe hacer las FARC? Primero, hasta la fecha las FARC han negado la comisión del delito de reclutamiento forzado. Frente al delito de reclutamiento no se han llevado hasta la fecha ningún tipo de reparación o reconocimiento prioritario, como sí se dio con algunas vulneraciones como caso de secuestro y algunos homicidios. En el caso de reclutamiento no se ha dado. ¿Qué se espera también por parte del gobierno? Que integre el punto de derecho de víctimas y específicamente el de la prohibición del reclutamiento forzado en la mesa de diálogos del ELN, que no tiene ese punto hasta la fecha. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rosas Díaz. A continuación, vamos a abrir un breve espacio para formular 2 o 3 preguntas del público. Quien esté interesado en participar, por favor, levante la mano. Le vamos a alcanzar un micrófono y les pedimos el favor de que formulen preguntas, no realicen intervenciones. Bien, aquí adelante, ¿me pueden ayudar? Profesor. Antes de realizar la pregunta, por favor, la persona que la va a realizar se puede presentar de manera muy breve. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Vélez, soy profesor de la Universidad Sergio Arboleda. Una pregunta concreta para los panelistas, pero particularmente para el doctor Fernando.
La es que sí es el juez natural y los delitos de lesa humanidad. ¿Qué tanto podríamos hablar de, qué tanto podríamos exigir la figura del juez natural frente a delitos de lesa humanidad? Una pregunta sencilla, pero corta además. Gracias, doctor Luis Fernando. Yo pienso que en tratándose de cualquier tipo de delitos, el principio del juez natural es una conquista del derecho penal liberal, es una conquista histórica y no puede ser rebasada. Desde esa perspectiva, cuando hoy se desconoce ese axioma como se desconoce, pues estamos en el terreno de un derecho penal que no es liberal y que es expansionista. Pero creo que la pretensión apunta a eso, a que en el futuro tengamos un mejor derecho internacional penal y no ese derecho penal del enemigo, ese derecho penal expansionista que hoy observamos. No sé si los compañeros de la mesa quieren decir algo al respecto. Gracias. Bien, ¿alguien más desea formular una pregunta? Aquí Sí, muchas gracias. Soy el abogado Rodrigo Franco, estudiante de doctorado en Derecho aquí en la Universidad Sergio Arboleda. Me gustaría saber si en la Justicia Especial para la Paz van a existir sentencias de carácter absolutorias referente a los miembros del Ejército Nacional que se convoquen a esta justicia sin aceptación de responsabilidad. Bien, ¿alguien desea responder esa inquietud de la mesa? Pues yo respondería que sí, es decir, la posibilidad está abierta, el acto legislativo, el proyecto de ley estatutaria lo permite y es factible. El asunto es pues esperar a que la sección de primera instancia pues inicie esos actos, pero por lo menos desde una perspectiva normativa la ley lo contempla como una posibilidad, por supuesto. Yo pienso que es un esquema que debe fundamentarse también en los principios generales y uno es la presunción de inocencia. Quien quiera asumir responsabilidad podrá hacerlo y quien no tendrá que probarse dentro de las diferentes instancias y dentro de los diferentes momentos procesales la adjudicación de esa responsabilidad y a través de ella pues se dirimirá si esa persona es responsable o no y bajo qué entidad. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es John Vázquez, soy abogado de la Defensoría Militar. Esta pregunta está enfocada para el doctor de la que trabaja en el Tribunal de Paz, en el sentido de que el acto legislativo 01-2012 y la sentencia 579-2013 estableció que las normas y los criterios de selección y priorización deberían ser adoptados mediante una ley estatutaria. Sin embargo, la JEP, a motu propio, expidió unos criterios de selección y priorización de casos. Entonces, ¿qué oponibilidad tendría ese documento frente a la inexistencia de una ley estatutaria que ya la misma acto legislativo y una misma sentencia de la Corte estableció que debía ser mediante una ley estatutaria? Gracias. Pues a mí me parece que las políticas que al día de hoy tiene la JEP en relación con estas políticas de selección y priorización son un asunto de necesidad operativa, yo lo llamaría así. Es decir, la Corte entra a funcionar sin estar vigente el proyecto de ley estatutaria que finalmente es el que reglamenta o va a reglamentar estas políticas, pero se enfrenta a ya el conocimiento de los primeros casos o de las primeras actuaciones que debe adelantar y debe hacerlo atendiendo a la estructura o el espíritu que ha motivado precisamente el sistema integral. Entonces me parece que la JEP finalmente toma la decisión o debe tomar la decisión de asumir esos criterios de selección y priorización como una necesidad tangente, por lo menos mientras la ley estatutaria entre en rigor y mientras es la propia ley, esa ley estatutaria, la que entra a determinar cómo se van a determinar esas políticas de selección y priorización. Pero
la JEP debe trabajar con algo y en ausencia de algo pues debe por lo menos establecerse sus propios mecanismos de selección y priorización, por lo menos mientras la ley estatutaria entra a regir. Lo veo así. Buenas tardes. Mi nombre es Milton Mejía, yo soy abogado de la Defensoría Militar. El señor rector inició la intervención diciendo que había una dramática crisis en la administración de justicia. Observamos la intranquilidad del país, que no se da aplicación al principio de igualdad ante la ley frente a los miembros de las FARC-EP, que no han sido convocados como se debiera a la Jurisdicción Especial para la Paz. Observamos que los casos que se han priorizado son los de las fuerzas militares. Entonces la pregunta va relacionada a esa circunstancia, porque se crearon sistemas de verdad, justicia, reparación y no repetición, como la Comisión de la Verdad, y esa comisión, las comisiones de la verdad que se han creado, incluso a nivel mundial, han encontrado que el Estado es el responsable del conflicto armado. Entonces, ¿cuándo será que la Jurisdicción Especial para la Paz va a aplicar el principio de igualdad ante la ley frente a los miembros de las FARC para que los convoque, para que llame a rendir cuentas ante esa jurisdicción al señor Páez, al señor Iván Márquez, a las personas que no han sido convocadas aún? Muchas gracias. Yo simplemente, digamos, no quisiera responder la pregunta de manera exacta, pero sí quisiera darle un contexto adicional para poder responder a la pregunta, porque me parece que si no se tienen en cuenta otros aspectos, se podría desdibujar un poco la perspectiva. ¿Por qué lo digo? Porque hay que tener en cuenta actualmente la situación en cuanto a la implementación. ¿Y a qué me refiero básicamente? En las últimas semanas, las intervenciones de parte de funcionarios del gobierno respecto de la necesidad de que los miembros de las FARC, sobre todo los que están desaparecidos en este momento, ¿cierto?, ciertamente respondan o den alguna señal de su intención de continuar dentro del proceso o no. Yo creo que esto es importante. porque lo digo? Yo creo que la JEP, y yo sin conocer el funcionamiento desde adentro, pero sí desde una perspectiva de justicia transicional, no de derecho penal netamente, tiene que trabajar. Y sí o sí, en los procesos de justicia transicional, la víctima está al centro. Y no se puede simplemente revictimizar, precisamente, en este sentido. No se puede imponer una carga mayor o superior a la víctima en el entendido de simplemente esperar a que todas las partes o quienes fueron parte en el conflicto tomen una posterior decisión de comparecer o no, para en ese entendido entonces iniciar con la investigación, digamos, inicial, si se quiere, de cada una de las cuestiones. Entonces, digamos que yo lo que haría es no responder precisamente en cuanto a un tema de igualdad o no, sino más bien de tener en cuenta otros aspectos que podrían ayudar a entender el por qué hasta el momento la JEP tal vez ha actuado como ha actuado, porque hasta el momento no ha, digamos, hecho un llamado claro, contundente, como si lo ha hecho ya en los casos que ya están en curso, donde ha solicitado la comparecencia de miembros de la fuerza pública, pero tal vez es el contexto y que no se puede perder de vista el fin último, que es la terminación del conflicto y sobre todo las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas. Bueno, damos fin a la primera parte del evento. A continuación, pues agradecerle a las intervenciones por parte de los panelistas y vamos a dar paso al almuerzo. Les recordamos que para dar inicio a la segunda sesión deben estar aquí puntuales a las 2 en punto y deben portar su manilla para poder permitirles el ingreso. Muchas gracias.